Y precisamente hablando sobre los padres y los hijos, ahí hay algo muy interesante de lo cual quiero abarcar también, es la posición de garante, que en el Código Penal lo vemos sobre todo en el tema de los delitos culposos. Entonces, cuando estamos estudiando teoría general del derecho penal, se habla de esa posición de garante que tiene el padre con el niño o la niñera con el niño que está cuidando precisamente, o incluso los maestros con sus alumnos. Quiero preguntarle, para que ampliemos este tema a nuestra audiencia de intelectuales, ¿qué es la posición de garante? Bien, la posición de garante es una situación jurídica en virtud de la cual una persona debe hacerse responsable por algo. Y aquí quisiera hacer como una breve explicación sobre lo siguiente. Tradicionalmente, digamos desde un punto de vista de la dogmática tradicional, las posiciones de garante han sido previstas para lo que conocemos como delitos de omisión impropia, ¿cierto? Sí. Son delitos en los cuales a una persona, a través de una cláusula, digamos, de equivalencia, se le atribuye un resultado que se ha producido cuando estaba en la obligación de evitar ese resultado. Total. Porque era garante de evitar precisamente que ese resultado se produjera. Total. Entonces, esa es, digamos, una explicación tradicional de la doctrina de la exposición de garante. Es decir, es una situación normativa prevista para delitos de omisión impropia en los cuales una persona debe responder o mejor, evitar la producción de un resultado. Si no lo evita, entonces puede responder como si él mismo hubiese producido ese resultado. Uf, tremendo. Tremendísimo. Uy. Tremendísimo. Digamos desde una perspectiva teórica más moderna, digamos un entendimiento normativo de la materia, en la actualidad uno podría llegar a sostener que las posiciones de garante no aplican solo para delitos de omisión, sino que en realidad, frente a la totalidad de los delitos, tenemos que examinar primero que haya una posición de garante, segundo, que haya algún tipo de criterio de imputación objetiva y después que podamos hacer una imputación subjetiva a quien está realizando el delito. Okay. Entonces, lo que te venía diciendo, digamos, desde el punto de vista de la explicación de los delitos de infracción de deber, nos indicaría que son dos las posiciones de garante que uno podría asumir ahí. Una, las que están asignadas a los ciudadanos, sí, y otras, las que están asignados a los obligados especiales, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tiene una posición de garante. Ciudadano, ojo, abstente de dañar a terceros. Sí. Garante especial, posición especial, obligado especial, ojo, tienes que realizar deberes de fomento para con la institución. Entonces, eso es lo que pasa con las posiciones de garantía. Tradicionalmente uno conocería como injerencia, como asunción, claro, como protección de una fuente de riesgo o como protección de un determinado bien jurídico. Totalmente. Aquí precisamente quiero traer a memoria una decisión muy, muy reciente que se dio por parte de la Corte, y es que en la sentencia T-252 del año 2023, la Corte habla un poco del bullying, tema que ya había mencionado anteriormente, pero esta vez lo analiza en un punto mucho más crítico, porque se trata precisamente de un estudiante de un colegio en el cual este estudiante venía sufriendo de matoneo escolar por parte de varios compañeros, pero específicamente por parte de uno que era el que más lo avergonzaba, que fue el que más le afectó a su salud, no solamente física, sino mental. Y esta sentencia la expide la Corte precisando que por fin, por primera vez en Colombia, se encuentra responsabilidad penal en los casos de bullying. Que antes obviamente esto se veía como un juego entre niños, que esto se veía como algo que no tenía mayor trascendencia, se invocaba incluso la última ratio para decir que eso debía resolverse en el colegio, que eso no tenía por qué ser de interés del derecho penal, pero a día de hoy ya tenemos como tal una decisión que apunta a una responsabilidad en temas de bullying. Entonces, aquí yo no solamente quiero cuestionar el asunto del estudiante, sino quiero también preguntarnos el tema del profesor, del maestro. La posición de garante que tiene el maestro con sus alumnos, hasta qué punto llega, hasta qué punto el maestro puede dominar o puede regular lo que un estudiante hace y hasta qué punto vendría a resolver, o como lo decía usted ahorita, básicamente responder como si fuese él que lo hubiese cometido. Es decir, pagar los platos rotos. Sí. ¿Cómo se podría ver esto desde la posición de garante? Sí, a ver, voy a empezar recordando un caso que no tiene que ver con bullying, pero tiene que ver con posiciones de garantes de maestros. Okay. Aquí hace ya algunos años, en un balneario, ¿cierto?, de las afueras de la ciudad,
un grupo estudiantil, ¿cierto? Un colegio fue a realizar un paseo. En ese paseo ocurrió algo, es que unos niños montaron en una barca, intentaron navegar por un lago, 2 de ellos cayeron al lago y se ahogaron y murieron, ¿cierto? Entonces, la cuestión es que con posterioridad, obviamente, vienen los procesos penales en los que se discute la responsabilidad penal, digamos, a título de homicidio culposo, y en virtud de posiciones de garante, ¿sí?, de gente como el director del curso de los 2 estudiantes que se ahogaron y murieron, como el rector o la rectora del colegio, ¿cierto? Personas que tenían el deber de custodia de esos bienes jurídicos, es decir, de la vida e integridad de los menores que estaban en ese paseo de la institución. Claro. Entonces, esto para digamos, trasladarlo al tema del bullying. Obviamente los maestros, obviamente quienes forman parte de una institución educativa, tienen posición de garante frente a sus estudiantes, ¿cierto? Son los encargados de preservar, digamos, algunos de los bienes jurídicos de los menores, sobre todo cuando estamos dentro del contexto educativo. O sea, ¿qué pasa con esos niños a los que no se le presta atención? Están siendo víctimas constantemente de lo que llamamos bullying o matoneo. Y es que vemos casos de niños que terminan quitándose la vida, ¿cierto? Tremendo. Entonces uno reflexiona, más allá de las personas que realizan directamente el matoneo, sus compañeros de clase, ¿qué ocurre con esos profesores que tienen posiciones de garante? ¿Deberían responder? Hombre, yo creería que sí. Wow. Yo creería que sí. Hay una posición de garante. Estas personas deben, digamos, ser vigilantes tanto de una fuente de peligro, ¿cierto? Es decir, del menor compañero que realiza el matoneo, como de los propios bienes jurídicos de quien está siendo víctima del bullying. Entonces, yo creería que es una doble posición de garante. Pero más allá de eso, yo creo que en Colombia debería exigirse a las instituciones educativas la adopción de programas serios de prevención para el matoneo. Hago un comparativo. Cuando uno habla de responsabilidad penal, por ejemplo, de las personas jurídicas, Sí. creo que es una discusión que está muy en boga, muy moderna. Entonces uno diría, para hacer responder penalmente a una persona jurídica, digamos, deberían construirse criterios normativos para la atribución e imputación de resultados lesivos. Entonces uno dice, mire, ¿qué debería ocurrir para uno saber si le puede imputar objetivamente un comportamiento delictivo a una empresa? Tiene que haber un programa de cumplimiento serio, riguroso, Sí. para la prevención, por ejemplo, del crimen, Total. oficiales de cumplimiento, y que en la empresa se haya aplicado adecuadamente los procesos para el cumplimiento de ese programa. Yo debería decir, en los casos de matoneo, en Colombia debería exigirse a las instituciones educativas algo similar. Usted dentro de la institución tiene que adoptar un plan serio para la prevención del bullying. Tiene que tener un comité o una persona encargada de la vigilancia de que ese plan para la prevención del bullying o matoneo se esté cumpliendo. Claro. ¿Cierto? Y eventualmente entonces, usted podría decir incluso, quienes forman parte de la institución, profesores, directivos, si tenemos un plan serio de prevención del matoneo, un órgano serio para la verificación de ese plan, pues eventualmente podríamos decir, has cumplido con los deberes de tu posición de garante, no responderías. Claro. Pero por el contrario, no tienes un programa serio para la prevención del bullying o matoneo, no tienes un oficial, un comité o unos delegados para que verifiquen el cumplimiento y seguimiento de esos casos de bullying, pues obviamente deberías responder. ¿Por qué? Porque tienen una posición de garante. Increíble, de verdad que es un tema bastante común hoy en día, bastante de actualidad. Creo que es una discusión que va a desplegarse totalmente en aras de revisar ese tema, que de hecho lo mirábamos con el doctor García Conyedo, al que también le mandamos un especial saludo. Pues sí, por supuesto. Y él nos hablaba precisamente del tema de la responsabilidad penal para personas jurídicas en el tema de los Tesla, de los carros Tesla, y precisamente hablábamos sobre la posibilidad de que si un Tesla mata a una persona, entonces ¿quién responde? El que iba manejando, el que crea el carro, el que lo comercializa, entonces hay que, o precisamente la empresa como tal. Pero bueno, hoy en día creo que la discusión está abierta y precisamente para eso, lo que hablábamos al principio, para eso es que se debe permitir que el juez como tal pueda exteriorizar estas opiniones y pueda tener un libre desarrollo, no solamente de la personalidad, sino de las ideas que hacen parte de esa personalidad del juez.